Saludos, buenas noches, ¿cómo están? Saludos. Vamos a Buenas iniciar la noches, clase. maestro. Estaba dando tiempo a que entraran unas más. Eh, Vamos a continuar con el módulo 3. Hoy vamos a cerrarlo, introducir el que sigue. Eh, para empezar, siempre hacemos una oración, así que si hay una voluntaria o voluntario que desee tener unas palabras de oración, lo puede hacer. ¿Alguien se anima? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por un día más de vida, bendice a cada participante, permite que ellos puedan cada día poner en práctica lo aprendido en este curso y que sea de provecho para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Bien, vamos a continuar. Estamos, como les dije, en el módulo 3. Vamos a leer la frase de reflexión del día desde de continuar con la clase. ¿Quién se anima a leer la frase de reflexión del día de hoy? ¿Quién lee la frase, por favor? Karen, ¿podría leer la frase de reflexión del día? ¿Me escuchan? Lanley, adelante. Buenas noches para todas. Y buenas noches. Reflexión. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Ok, bien. De las personas que levantaron la mano, ¿alguien podría opinar qué entendió acerca de esa frase? Levantó la mano Eliamni y otra persona más. Eh, ok, buenas noches a todos. Buenas. En mi opinión, puedo decir que significa que el éxito no suele ser el resultado de un gran logro o de un golpe de suerte y que de manera repentina, sino que esto se construye progresivamente a través de la constancia, la disciplina y la perseverancia. ¿Alguien más desea opinar acerca de esta frase? Así es, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Ustedes tienen una meta, ¿verdad? Que es terminar este curso. Muchos se inscribieron muy motivados. En el camino algunos han ido, ¿verdad? Tirando la toalla, pero aquí están un grupo que siguen tratando de hacer pequeños esfuerzos para que esa meta sea lograda. Así que les motivo a continuar, ya que este curso le puede abrir puertas en un futuro. Recuerden que este es el programa que estamos trabajando. Tiene una duración de 160 horas. Empezamos con formación humana, eh, gramática, ortografía y redacción, perdón, comunicación, relaciones humanas y gestión de servicio al cliente, que es el segundo. Luego gramática, ortografía y redacción, desarrollo empresarial y función secretarial para el trabajo productivo, que es el módulo que vamos a introducir hoy, luego de que cerremos el módulo 3. Y al final vamos a trabajar con un proyecto integrado en el que ustedes van a resolver una problemática del área secretarial. O sea, ustedes ya deben ir pensando en cuál problemática se presenta en el área secretarial y cómo, ¿verdad? Pensar en un tema que ustedes podrían dar solución. Más adelante vamos a ir formando los grupos de trabajo que vamos a organizar para poder trabajar este trabajo final, este proyecto final. Buenas noches, maestra, pero yo no escucho. No escucha, los demás me escuchan bien. Sí, maestra. Revise, por favor, la bocina, a ver, porque los demás me escuchan. Bien, vamos a leer el objetivo del módulo. ¿Quién se anima?
Objetivo del módulo. ¿Quién se anima a leerlo, por favor? Elian. Ok, objetivo del módulo. Al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar técnicas, reglas ortográficas básicas y de acentuación en la redacción de documentos administrativos y o comerciales bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Muchas gracias. Bien, en el encuentro anterior, eh, eh, estuvimos viendo varios temas, entre ellos, ¿verdad? Cómo se forma el diptongo, el triptongo, el hiato. Mencionamos algunos ejemplos de diptongo, triptongo y hiato. Y asignamos una tarea, y era traer ejemplos de artículos, pronombres, adjetivos, verbos. Algunos de ustedes revisaron el material, pudieron investigar qué es un artículo, qué es un verbo, qué es un adjetivo. Quiero verlas participando y darme ejemplos, ya que eso les va a ayudar muchísimo en su área. Vamos a ver, ¿quién se anima? Tenemos como tarea traer ejemplos de verbos, artículos, pronombres, preposiciones, sustantivos o de. Los artículos son aquellos que acompañan al adjetivo. Pueden ser la, el, los, las, una, uno, entre otros. ¿Eh? ¿Alguien más se anima? Ya abrimos que es un artículo. Vamos a ver, ¿y un adjetivo qué es? ¿Alguna de ustedes trajo algún ejemplo de adjetivo, pronombre, sustantivo, verbos? ¿Qué es el verbo? Vamos a ver. ¿Quién podría definir qué es un verbo? O de. El verbo es la acción que, le estoy diciendo con mis palabras, es la acción que realiza el sujeto. Puede ser como Manuel corre, corre sería el verbo. Ok. Nayeli tiene la mano levantada. Era para participar en esa parte del verbo, pero yo puedo también decir lo que es el adjetivo. Ok. Adelante. Em, un adjetivo describe o califica el sustantivo. Por ejemplo, bonito, alto, pequeño. Por ejemplo, podemos decir, el perro grande ladra mucho. Grande sería el adjetivo. ¿Y el sustantivo qué sería? A mí Sería misma. el sustantivo. Los sustantivos son las palabras que nombran personas, animales, cosas, ideas o lugares. Por ejemplo, casa, María, libro, felicidad. Bien. Nayeli, muy bien. Y las preposiciones. Vamos a ver, ¿alguien tiene un ejemplo de preposiciones? Hablamos de que trajeran ejemplos de pronombres también. ¿Quién podría dar un ejemplo de pronombre y preposiciones? Nayeli tiene la mano levantada, se le quedó de ahorita. Se me quedó. Okay. Odette. Los pronombres son aquellos que sustituyen al sustantivo. En este caso, yo, tú, él, ellos y esos. Bien. Me gustaría que me cuenten su experiencia en el módulo 3. ¿Cómo les fue con la separación en sílabas? ¿Tuvieron algún inconveniente?
pudieron hacerlo bien. Vamos a ver cómo les fue en el módulo 3. ¿Alguna inquietud de este módulo? ¿Algún tema que no entendieron, que desean que le explique nuevamente? Al parecer no tiene ninguna pregunta. Recuerden que en este módulo vimos que lo que es un diptongo, triptongo e hiato. Entonces, ¿están claros esos temas? ¿Cuándo se forma un diptongo? Vamos a ver, ¿quién me explica? ¿Quién me da un ejemplo de un diptongo? ¿Cuándo se forma diptongo? Vamos a ver. Levantando la mano, me gustaría verlas participando porque queremos revisar si estos temas que vimos ya ustedes los manejan. Recuerden que vimos en los encuentros pasados, en el encuentro pasado vimos estos temas, ¿verdad? Cuándo se forma un diptongo, cuándo se forma un triptongo y cuándo se forma un hiato. Me gustaría saber si estos temas ya ustedes los manejan. ¿Cuándo se forma un diptongo, por ejemplo? Vamos a ver. Odette, Es cuando hay una combinación de dos vocales, una abierta y una cerrada o dos cerradas. Las abiertas son A, E. se fue, se no se escucha. Las abiertas son, ¿quedaste por ahí? Odette, el micrófono está silenciado, parece. No se escucha, Odette. ¿Alguien podría eh, continuar con lo que Odette estaba presentando? Un ejemplo de diptongo, Nayeli. Ah, un ejemplo de diptongo podría ser ciudad, peine, causa. Recuerden que hay 14 combinaciones que forman diptongo. Está ay, au, ei, eu, Ujú. o, Cuando i. hay una vocal abierta y una cerrada o dos vocales cerradas, como dijo Odette. Muy bien. Entonces también estaba el tema de los hiatos. Vamos a ver, ¿cuándo hay un hiato? Recuerden que el hiato es la separación de dos vocales en sílabas distintas. Se produce un hiato cuando se dan las siguientes combinaciones. Una vocal fuerte más vocal fuerte distinta. Por ejemplo, teatro, caoba, peón y triptongo. Esta es más fácil, esta pregunta. ¿Cuándo hay un triptongo? Vamos a ver. Los triptongos, ¿cuándo se forman? Ranglane, está disponible Ranglane. ¿Cuándo hay triptongo? ¿Me podría dar un ejemplo de triptongo? Recuerden que mis clases son participativas. Vengan siempre preparadas para responder preguntas, para participar. Repasen siempre los temas para que cuando vengamos los dialoguemos. Eliandi, Ok, maestro, ya un triptongo viene siendo como tres vocales contiguas que se pronuncian dentro de las mismas sílabas, como por ejemplo Uruguay, miau, son un ejemplo de triptongo. muy bien. Me gustaría saber cómo les fue a ustedes con la separación en sílabas. Hay varias palabras que mandamos a separar en sílabas, ¿verdad? Por ejemplo, cantaletear. ¿Cuál más? Vamos a buscar la actividad para ver cómo les fue a ustedes ahí.
Y si tienen alguna pregunta de la tarea del módulo 3, pues ese es el momento de aclarar. En la actividad del módulo 3 vimos, habían dos actividades, ¿verdad? Habían dos actividades, a ver, la actividad 1, ahí pusimos en práctica, ¿verdad? Algunas cosas, una parte de definir, pero había una parte que debían dividir en sílabas algunas palabras. Y quisiera saber cómo les fue. Vamos a ver. Si tienen alguna duda al respecto. Vamos a ver esto. ¿Cómo dividieron en sílabas la palabra aceitar? Levantando la mano. Vamos a ver. Aceitar. Elian, Bueno, maestra, yo lo hice primero la A, 6 y luego tal. ¿están de acuerdo las demás? ¿Correcto? ¿Está correcto como Elian lo plantea? ¿Alguien lo hizo diferente? Entonces, Eliani lo hizo así. Aceitar. Ok. Y esta, fortuito, ¿cómo lo hicieron? Vamos a ver. Fortuito. Odette. Por una sílaba, tuvi otra sílaba y to. Fortuito. Ok. Exacto. Miedo. Miedo. Gangleini. Cuando usted me estaba llamando ahorita, maestra, yo estaba cenando, por eso no Ah, respondí. entiendo. Y se divide en miedo. Miedo. Y Ailar. Vamos a ver. ¿Quién se anima? Ailar. ¿Cómo pusieron esta? Ailar. Ustedes le hicieron en el trabajo. Vamos a ver cómo lo hicieron. Eliamne. Bueno, maestra, yo lo puse A, I y luego LAL. Ok, vamos a ver otra opinión acá. Hay otra mano levantada. Odette, ¿cómo lo hizo? Odette, ¿cómo dividió? Ah, Ay, ok. Me quedé con el micrófono apagado. ok. En, en dos sílabas. Lar. Entonces tenemos ahí opiniones divididas. ¿Alguien más? Vamos a ver. ¿Quién más podría opinar? ¿Cómo dividiría la palabra ailar en sílabas? ¿Cómo es lo correcto? Porque Liani piensa de una manera y su compañera de otra forma. Vamos a ver, ¿cómo lo dividiría? Profe, Ajá. Karen, Karen le habla. Ujú. En dos adelante. sílabas. ¿Por qué, Hay, lar. por qué en dos Hay, sílabas? perdón, profe, ¿Por qué en dos sílabas? porque tiene dos consonantes, profe. Tiene dos palabras. Ailar se divide en dos. Hay, lar. Mm,
Bien, vamos a explicar. Miren, aquí tenemos Nayeli. Ah, bueno, Nayeli desea. Hay otra persona que se llama familia, Em, tiene nombre Familia Sosa, que no había participado. Vamos a darle la oportunidad. Familia Sosa, ¿quién es? Sí, mi nombre es Hilda, Hilda Sosa. Ah, Hilda. Ok. Adelante, Hilda. Adelante. Ok, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Ok. La palabra aislar se divide en tres: a hilar, ya que hay un hiato entre entre la vocal abierta y cerrada, entre la A y la I, ya que la H, funciona como una letra muda y por eso se divide en tres. Bien. Em, es correcto, la división se divide, como ella explica, a y lar. Recuerden que la primera, ¿verdad? La A es una vocal abierta. Y la segunda sílaba, que es la I, tenemos el caso de que la H no tiene sonido, pero la I forma sílaba propia con la vocal anterior separada porque A e I son vocales abiertas y cerradas que no forman diptongo en este caso. Entonces, por esto se separan en sílabas distintas. Y lar, que es la tercera sílaba, ¿verdad? Tiene consonante más vocal y consonante. O sea, tenemos la consonante L, la vocal A y la consonante R. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, como les dije, la vocal A es una vocal, por lo tanto, se puede separar de la siguiente sílaba. ¿Por qué? Porque la H es muda. La H es muda, pero la H no impide la separación ahí de la vocal I. Aunque hay una H entre dos vocales, la H no tiene sonido y no impide que cada vocal esté en sílabas separadas. ¿Ok? Entonces, claros hasta ahí. Entonces, fuego, ¿cómo se dividiría? Fuego. Palabra fuego. Franklin. Pues, rayita go. Entonces quedamos que ahí, se me olvidó poner aquí la palabra aislar. Vamos a ponerla. A, I, A. O sea, aquí fuego. Fue. Y millonario, vamos a ver cómo lo hicieron. Millonario. Hilda. Se divide en cuatro sílabas: mi, yo, na, rio. Muy bien. Y aire, vamos a ver cómo lo dividieron. Aire. Yo Eh, tengo la mano levantada, ok, maestra. veo a Ranglane. Aire. Muy bien. Entonces tenemos la A, que es una vocal abierta, ¿verdad? La I, que es una vocal cerrada. Entonces, cuando una vocal abierta, ya sea A, E, O, está junta con una vocal cerrada,
Por ejemplo, I, U, se forma un diptongo y van en la misma sílaba. Esa es la explicación de por qué aire se separa de esa manera. Ahora bien, vamos a ver esta. Gaucho y monstruo. ¿Cómo lo dividieron? Gaucho. Yo lo hago esto porque a veces cometen errores en esa parte. Odette. En dos sílabas, gaucho, Gaucho. gaucho. Y monstruo, ¿cómo lo diría? Monstruo. Alucinación. Alucina. Alucinación. Hay un micrófono encendido. Nayeli. Así mismo, como te lo dijo, maestra, monstruo en dos. Monstruo. Ahora bien, aquí vamos a ver por qué se acentúan dónde se acentúan las palabras siguientes y por qué. Por ejemplo, hincapié. ¿Dónde lleva el acento? Aquí, ¿qué pusieron ustedes? Que a veces cometen errores ahí en esa parte. En hincapié, ¿qué pusieron ahí? Me dice acento. Odette. El acento al final de la palabra en la E, al final, porque es una palabra aguda. Ok, entonces sería la sílaba pie, ¿verdad? Sí. Inmóvil, ¿en cuál sílaba lleva el acento? Ahora, perdón, que me falta explicar acá por qué hincapié lleva acento en la última sílaba. ¿Qué pusieron ahí? ¿Por qué? Profe, profe, le habla Karen. Adelante, Karen. Lleva acento en la pie, en la última sílaba, en la E, porque se escribe con tilde. Eh, ¿Alguna otra opinión? ¿Por qué el hincapié se acentúa acá? Odette. Porque tiene la sílaba tónica al final y es una palabra aguda. Excelente, Odette. Exacto, es una palabra aguda. Recuerden que el sonido, ¿verdad? La mayor fuerza cuando pronunciamos esas palabras, si decimos hincapié, usted se da cuenta que está en la última sílaba, la fuerza. Entonces, por esta razón, lleva la tilde en la última sílaba. Ahora bien, inmóvil, vamos a ver. Sí, adelante. Inmóvil. Alice. Hola, lleva la sílaba tónica en la O, en móvil, Aquí y o sería sea, en la mo, la sílaba ajá, mo, porque tienen que sí, poner la sílaba completa. sí, mo. Y es porque es una palabra llana. Exacto, porque es una palabra grave o llana. Entonces aquí te va a poner Ah, porque es una palabra grave o llana. Y aquí porque es una palabra ¿qué? Aguda. aguda. Bien, útil. Vamos a ver la palabra útil.
Mindri. En la U, maestra, ¿Y por qué? porque se acentúa en la penúltima sílaba y es una palabra grave. Siguiente, astrólogo. Vamos a ver. ¿Dónde llevaría el acento? ¿En cuál sílaba? Hilda. Pues lleva el acento en la O de la tro, ya que es una palabra esdrújula y lleva tilde sin importar su terminación. ¿Podrías repetir, por favor, que no le escuché bien? Que lleva la tilde en la O de tro, y es ya que es una palabra esdrújula y se acentúa sin importar cómo termine. Maestra, yo puedo decir otra definición que yo tengo. Adelante. Yo tengo aquí que se acentúa en la antepenúltima sílaba, o sea, viene después de la L. O sea, por decirlo, astro en la lo, después de la L. Así es que yo la tengo. De acuerdo con Porque es una palabra astrólogo, esdrújula que se acentúa en la si ustedes antepenúltima cuentan, ¿verdad? sílaba. Última, penúltima y antepenúltima. Entonces, las palabras que se acentúan en la antepenúltima, si usted cuenta aguda, grave o llana y esdrújula. Entonces, las palabras esdrújulas, en parte ya tiene razón, llevan acento. Pero lo correcto es decir, porque es una palabra que se acentúa en la antepenúltima sílaba, por lo que es una palabra esdrújula. Ok, maestra, Ahora bien, gracias. permítemelo. Vamos a ver. ¿En dónde se acentúa? Translane. Se acentúa en la mi, porque es una palabra sobre estrújula y lleva tilde siempre. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el módulo 3. Nosotros hablamos también de la clasificación de las palabras de acuerdo al número de sílabas. Vamos a ver, ¿cómo se clasifican las palabras de acuerdo al número de sílabas? Ese es un tema que también vimos. ¿Alguien podría responder esa pregunta? Rangley. ¿Puedo leer lo que yo puse en mi actividad? Sí, adelante. Las palabras se pueden clasificar según el número de sílabas que tienen. En monosílabas son las constituidas por una sola sílaba. Ejemplo, luz, mil y rey. Las bisílabas compuestas por dos sílabas. Ejemplo, alfa, algo, alma. Las trisílabas compuestas por tres sílabas. Ejemplo, comida, conocer y camello. Muy bien, a ver, muy bien. Las tetrasílabas compuestas por cuatro sílabas. Ejemplo, absorbente, bandolera, bañera. Pentasílabas compuestas por cinco sílabas. Ejemplo, absolutismo, babilónico y bachillerato. Muy bien, continuamos. Entonces,
Es importante que tengan estas clasificaciones pendientes, ¿verdad? ¿Cuáles son las palabras monosílabas, las que tienen una sola sílaba, las bisílabas por dos sílabas? Y así sucesivamente para que ustedes puedan establecer diferencias entre ellas. También las reglas de edición silábica que están en la guía, las repasan. Es importante que estos conceptos no los olviden, las reglas ortográficas. Hay un ejercicio donde ustedes tuvieron la oportunidad de colocar acentos, o sea, corregir un texto completo, lo vieron ahí, eh, ponerle punto y seguido, quitar, por ejemplo, palabras repetidas, donde hablaba de un discurso, lo vieron ahí en el material. Entonces es importante que eso lo manejen, lo tengan en cuenta. Vamos a leer el objetivo de este módulo y a revisar si ustedes creen que pudimos cumplir con el objetivo, si pudimos cumplir con el objetivo que nos propusimos lograr al principio del módulo. Vamos a estar el objetivo. ¿Quién lo lee, por favor? Alice, adelante. Ok. ¿Pueden escuchar bien? Sí, escuchamos. Ok. Objetivo del módulo. Al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar técnicas, reglas ortográficas básicas y de acentuación en la redacción de documentos administrativos y o comerciales, bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Muy bien. Ese es el objetivo. ¿Ustedes creen que pudimos cumplir con ese objetivo? ¿Creen ustedes que pudimos cumplir con ese objetivo? Alice, En lo personal, creo que sí. O sea, estoy segura de mí de que sí, de que se cumplió, pero obviamente uno como persona que comete errores tiene que constantemente mantenerse leyendo y viendo esos pequeños errores en los que uno aún no ha perfeccionado y puede seguir trabajando en ellos para tener una buena ortografía y seguir con el objetivo que el módulo nos tenía pues para enseñarnos. ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Qué opina? Bien, vamos a dejar cerrado este módulo. En este momento ya usted opinó sobre el objetivo. Si alguien más desea opinar, lo puede hacer. Y vamos a tomar 10 minutos de receso. Si al regreso alguien quiere opinar sobre el objetivo del módulo, si creen que se cumplió o no. Y vamos a comenzar a iniciar el módulo que sigue, que es el módulo 4. Entonces, en 10 minutos regresamos, ¿de acuerdo? 10 minutos de receso. No se me vayan.